vamos a darle la bienvenida a Joanny González, otorrinolaringóloga y audióloga del Centro CLIVAT. Hoy hablaremos sobre problemas de audición en el niño. ¿Cuándo hacer pruebas? Señores, esto es importante, muy importante. Bienvenida, doctora Madre Paso a Paso. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Nasira. De verdad que un placer estar aquí para poder darle un poquito de información a todos nuestros padres, porque de verdad que a veces uno en la consulta se queda un poco preocupado por la falta de información que hay. Pero hoy vamos a brindarle todas las herramientas necesarias. Doctora, ¿a qué le llamamos pérdida de la audición en los niños? Bueno, la pérdida auditiva es un trastorno de la audición que puede ser por el daño de una parte o varias partes del oído. Creo que lo muy importante que hoy tenemos que saber es que nuestro oído se divide en áreas. Entonces tenemos un oído externo, que podemos tener una alteración de ese oído externo. Tenemos un oído medio y un oído interno. Entonces, dependiendo de donde esté localizada la alteración, entonces vamos a saber qué tipo de pérdida tenemos para poder diagnosticar bien al paciente. ¿Podemos hablar de las causas de la deficiencia de audición en los niños? Son muchas causas. Tenemos causas que son prenatales, que son desde antes del nacimiento, y tenemos causas postnatales. Entonces, las prenatales, que son antes del nacimiento, tenemos malformaciones congénitas, tenemos genética y algunas enfermedades que pueden tener la madre en el embarazo. Y ya las postnatales, pues entonces vienen por traumatismos, por ruidos elevados, por medicamentos que le ponemos a los pacientes. Entonces va a depender la causa. Entonces ahí también hay alteraciones que nacemos con esa ya genética y que podemos tener luego más adelante una pérdida auditiva. Entonces hay que monitorear desde que nacemos hasta que morimos la audición, porque en cualquier momento podemos presentarla. Podemos hablar haciendo una división de los signos y síntomas del bebé y de ese niño de 2 años en adelante. Claro que sí. Lo primero es que sabemos que un bebé llora y regularmente cuando la madre habla, pues ese bebé se calma. Entonces tenemos bebé que la mamá dice, pero es que yo lo cargo, lo cargas tú, lo carga el papá, y no hay una diferencia. También tenemos un bebé que está durmiendo y que de repente hay un ruido fuerte en la casa y el bebé ni se espanta. O simplemente es un bebé que cuando le hablamos, pues el niño no voltea la cabecita, él tiene que mirar para entonces como localizar. Entonces eso es algo muy llamativo en bebés. Entonces bebés menores de 1 año, regularmente vamos a observar eso, que el niño, tú le pones música y el niño no baila, no se mueve, o simplemente hay una explosión, un ruido elevado, se cae, como digo yo, una ponchera en la casa y el niño simplemente ni se altera. Entonces eso es algo muy llamativo, porque los niños con ruidos altos se elevan, se gritan y lloran. Entonces, si el bebé no hace eso, entonces es un signo como de alarma. Ya en los niños es un poquito diferente. Regularmente un niño al año tiene que decir palabras, no va, y balbucea, pero todos los niños, eso es importante, todos los niños balbucean, todos, aunque escuchen o no escuchen. Solamente que ya a los 1 año y medio ya es un niño que tiene que decir por lo menos mamá o papá, identificar también eso, porque decir mamá y no identificar que yo soy su mamá, entonces no significa que yo esté escuchando, esté produciendo un sonido adecuado. Entonces es importante que un niño a partir de 2 años tiene que tener palabras, pocas, pero tiene que tener. Otra cosa también puede ser que el niño comience a hablar, pero notamos que ese niño para la edad que tiene muy poco lenguaje. Un lenguaje que solamente lo entiende él y la madre, porque siempre la madre entendemos todo, pero los demás no entienden. Y también tenemos otros niños que ya estamos en edad escolar y que nos llega la queja de la escuela, que el niño no está aprendiendo, que es un niño que va un poco retrasado con los demás, que es un niño que cuando le hablamos de repente dice, ¿qué? Es un niño que sube la televisión, ahora mismo las tablets, bastante fuerte, y es un niño también que habla alto. O sea, tenemos, dependiendo de la alteración auditiva que yo tenga, va a depender el síntoma llamativo. Entonces, no es lo mismo un niño que perfectamente tiene 3 años, que habla perfectamente bien, que escucha perfectamente bien, y de repente, un día dice, mamá, no escucho, no te oigo. Entonces, ya depende de la historia de ese niño, va a depender como médico yo lo voy a abordar para poder tratarlo correctamente. Yo tengo una muy buena. Y no vamos a dejar fuera al adolescente. Hoy en día esos adolescentes con unos audífonos para arriba y para abajo, pueden estar hasta apagados y están con eso en el oído
para arriba y para abajo, doctora. Sí, eso sí. No. ¿Puede un adolescente, ya que escuchan la música muy alta o pueden estar viendo una película, tener pérdida de audición? Claro que sí. Recordar que nuestras orejas son como unas pequeñas parábolas que van a llevar esa fuente sonora a nuestro oído para que nuestro tímpano vibre correctamente y que de esa audición llegue al oído interno de una forma adecuada. Cuando tenemos un audífono, no es primero, estamos entrando una audición que no es fisiológica porque está entrando de forma directa al canal auditivo. Exacto. 2, regularmente los audífonos lo ponemos a una intensidad por encima casi del 50% para poder cancelar el ruido externo de lo que es afuera. Entonces, esa audición todos los días con ese sonido permanente, porque los usamos más de 2 horas al día, claro que sí que vamos a tener, y ya tenemos pérdida auditiva. Tenemos muchos pacientes jóvenes que comenzaron a usar audífonos a los 12, 13 años, 14 años, y que ahora son adultos jóvenes con pérdida auditiva. Wow. Entonces, vemos, pero ¿por qué? Entonces estamos viendo, sí, mucha causa de pérdida auditiva leve en pacientes jóvenes por el uso de audífono. Y también, lógico, por estar expuesto a ruidos elevados, música alta, carros con música elevada. Entonces va a depender mucho de la historia del paciente. Yo siempre creo mucho en la historia. Cuando un paciente o un padre llega al consultorio, yo soy la doctora que más hablo con los pacientes porque yo gusto mucho preguntar y escuchar, porque escuchando ya yo tengo mi diagnóstico. Casi siempre, claro, a veces hay sorpresas, pero con la historia uno por lo menos ya sabe qué estudio pedir y cómo abordar ese paciente. Nos podemos dar cuenta también en la parte de los niños que tienden a hablar muy alto, estando frente y que uno le dice, muchacho, habla bajito. Sí, regularmente hay 2 cosas. Puede ser que ese niño tenga una pérdida auditiva, que puede ser conductiva o neurosensorial, pero también yo creo mucho en lo que es la copiar. Recuerden que nuestros hijos copian de los padres, y yo tengo una madre gritona, que gritamos por todo, les reclamamos al niño, no hablamos, sino que gritamos, y un papá también que grite, pues nuestros niños tienen que hacer conductas aprendidas. Entonces, no sé, yo siempre pregunto a mis pacientes cuando van, ay doctor, ese niño habla altísimo, yo siempre pregunto, ¿el primer hijo, segundo hijo, tercer hijo? Y no sé por qué, pero el segundo hijo es un niño gritón. No sé por qué, pero yo siempre digo, bueno, será porque el primer hijo es el primer hijo, y el más chiquito, y el segundo tiene como que llamar la atención. Pero sí, el niño, segundo hijo, siempre grita un poquito más. Pero siempre primero yo descarto la parte auditiva, claro, para luego ver si es una conducta aprendida. La pregunta del millón: ¿cuándo se debe de evaluar la audición? Eso es muy importante. Vamos a comenzar. Lo correcto es que todo niño nacido debería de salir de la maternidad, de las clínicas, del hospital, con una prueba auditiva hecha. Esa prueba se llama emisión otoacústica. Lo correcto sería que esa prueba se haga en las 48 horas de nacido, y si esa prueba sale positiva, sale que pasó mi prueba, pues entonces un niño que simplemente decimos al papá que cualquier alteración que note en el desarrollo de ese bebé, pues entonces que acuda de nuevo a la consulta. Pero es importante recalcar también que esos niños que ya sabemos por historia que la madre tuvo una infección en el embarazo, o ese bebé que ya viene con una alteración genética, entonces es un niño que, aunque se haga su prueba al momento de nacer y pase esa prueba, es un niño que tiene que ser investigado porque más adelante puede desarrollar una pérdida auditiva. O sea, yo creo mucho en hacer la prueba antes de nacer y el seguimiento pediátrico, porque ellos son los que nos refieren los pacientes al momento de una sospecha de pérdida auditiva. Y es una bueno, muy buena referencia. Aquella mujer que está embarazada y ha tenido infecciones recurrentes, ojo con esto, Claro. Ojo con esto, porque esa prueba tiene que hacerse sí o sí. Sí, otra cosa que es importante, antes de pasar a otra parte, es que el bebé nació, me hicieron las pruebas al primer día, al segundo día de nacido, pero de repente mi bebé fue para una UTI neonatal, el niño tuvo que ser intervenido, el niño tuvo que usar antibióticos, o el niño en casa se me puso amarillito, es una ictericia neonatal. Es un niño que tenemos que volver a repetir las pruebas cuando el niño esté estable
porque hay esas patologías, esos medicamentos que usamos, o simplemente la ictericia neonatal puede producir un daño en mi nervio auditivo, y eso puede hacer que más adelante yo tenga entonces una pérdida auditiva. Bueno, es importante saber. Entonces, ¿Cómo se evalúa la audición? Ok, tenemos varios exámenes. Como dije anteriormente, nuestro oído se divide en 3 partes importantes, que es el oído externo, el oído medio y el oído interno. Cada examen evalúa una parte de mi oído. Entonces, si el paciente me llega no escucho, o la mamá refiere que el niño no responde, yo no sé que está alterado. Entonces yo comienzo primero a hacer un examen físico para ver si tenemos un cerumen en el oído, una infección en la parte externa de mi oído, porque eso también hace que mi audición baje un poquito. Y luego procedemos a hacer la timpanometría. La timpanometría es el examen que me evalúa oído medio, que me va a decir si ese tímpano se está movilizando bien, si está bien ventilado o si detrás tenemos secreción o moco, que es muy común en nuestros niños. Tenemos también la emisión otoacústica, que es un examen que se realiza en el bebé desde el momento que nace, regularmente hasta que el niño tenga 3 o 4 años, para que el niño pueda hacer una audiometría, porque va a depender de las habilidades de nuestros niños. Y también tenemos lo que es el potencial evocado, que ya es para nosotros poder evaluar ese bebé que no pasó la emisión otoacústica, y realizamos entonces el potencial evocado para poder confirmar que ese oído escucha o no escucha, y ahí decidir qué tipo, o ver qué tipo de pérdida yo tengo. Si el diagnóstico ha dado pérdida auditiva en nuestro niño, ¿qué hacer? Vamos a primero. Lo primero es que tenemos que saber que tenemos son 3 tipos de pérdida auditiva. Tenemos la pérdida auditiva conductiva, pérdida auditiva neurosensorial y una mixta, que cuando tenemos las 2 juntas. O sea, lo primero es ver qué tipo de pérdida yo tengo. Okay. Si es una pérdida conductiva, que es la común en los niños dentro del año a los 5 años, porque nuestros hijos viven con gripe. Y cuando nosotros tenemos gripe, pues nuestros oídos sufren y se llenan de moco o de secreción. Entonces, si yo tengo un bebé que de repente la mamá dice, pero que el niño no me responde correctamente, o yo noto que el niño me está hablando muy alto, pues entonces ese niño se revisa, y si vemos que es una pérdida auditiva de conducción, entonces vamos a dar tratamiento clínico primero. Y si después de varios tratamientos clínicos el niño no tiene mejoría, pues entonces pasamos a lo que es la cirugía o el tratamiento quirúrgico para resolver el problema. Pero si de repente vemos que una pérdida auditiva neurosensorial, tenemos que clasificarla, que son leves, moderadas, severas y profundas. Entonces, si yo tengo una pérdida auditiva leve, lo primero que vamos a decirle al papá, que el niño tiene una pérdida auditiva leve, regularmente no hacemos nada, sino observación, darle seguimiento a ese bebé cada 6 meses para ver si esa audición se mantiene o se agrava. Y regularmente si vemos que el niño tiene algún trastorno de lenguaje, pues entonces lo mandamos a terapia, pero no se hace nada en el sentido de dar un audífono a ese niño. Ya cuando tenemos una pérdida auditiva moderada a severa, el tratamiento siempre va a ser audífonos, porque necesitamos que el niño escuche. Porque un niño que no escucha es un niño que va a tener trastorno de lenguaje, trastorno de comunicación y hasta para escritura también. Entonces necesitamos escuchar para poder hablar. Ya los niños que se diagnostican una pérdida auditiva severa o casi severa profunda, pues entonces el tratamiento siempre va a ser colocar un audífono para estimular ese oído, y más adelante entonces hacer lo que sería el implante coclear.